Buenos días a todos. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación para hacer esta presentación. Nutrición celular activa en cardiología integrativa. Mi presentación va a girar particularmente en torno al metabolismo. Quizás es porque es mi especialidad y es de lo que puedo hablar por experiencia y por formación. Así que vamos a ver qué papel puede desempeñar en nuestra visión de la nutrición celular activa en la que podemos llamar cardiología integrativa. Bien, si hablamos de metabolismo, en lo que tiene que ver con lo que nos ocupa, a mí me gusta hablar de dos cosas, ¿no? Una es lo que denomino como el macrometabolismo, donde el protagonista indiscutible es el hígado, por razones que seguro que todos los que me estáis escuchando conocéis bien, y el micrometabolismo, donde igualmente la gran protagonista en este caso sería la mitocondria a nivel celular. Hablaremos un poquito al final de la mitocondria, pero como no vamos a hablar de patologías mitocondriales ni el papel que desempeña la mitocondria en patologías crónico-degenerativas, solamente haré unas referencias finales en lo relacionado con la trascendencia que tiene cara también al corazón, como un órgano que tiene una dependencia clara al metabolismo mitocondrial. Pero nos vamos a centrar mucho más en lo que podemos llamar el macrometabolismo, ¿de acuerdo? Y ahí va a salir nuestro protagonista central, que es el eje hepato-bilio-pancreático, sobre todo el factor clave, que no voy a adelantar porque dentro de unos segundos va a aparecer. A golpe de vista, como estáis viendo, hay que establecer una relación incuestionable entre situaciones fisiopatológicas que quizá quien tenga menos conocimiento sobre el metabolismo le cueste relacionar, pero para los que tenéis conocimiento sobre el metabolismo no os va a resultar difícil, que es, por ejemplo, entre el síndrome metabólico, diríamos síndrome metabólico premórbido, porque hace no tantos años que se estableció una diferencia entre el síndrome metabólico global y el síndrome metabólico premórbido, sobre todo para sacar de contexto a aquellos sujetos que ya estaban expresando patología y agrupar a todos los que todavía no han desarrollado una patología concreta, como puede ser una diabetes o una cardiopatía crónica, ¿de acuerdo? Que pasaron primero por el síndrome metabólico, obviamente. Y también la esteatosis hepática no alcohólica, denominada el hígado graso no alcohólico. Y también con cardiopatías. La relación entre estos tres campos es absoluta, me atrevo a decir absoluta, directa, ¿no? Las estadísticas luego veremos que son afines, ¿no? Ahora bien, para empezar, si tuviéramos que decir un factor clave en las tres cosas, ¿cuál sería? Bueno, primero otra vez un poco de establecer que hay, curiosamente, una prevalencia muy similar entre el denominado hígado graso o esteatosis hepática, que afecta a un 25-30% de la población, antes de que se convierta en una esteatohepatitis y que luego venga la fibrosis, etc. Luego, el síndrome metabólico, donde también la población afectada es básicamente el mismo porcentaje, un 30%, más o menos, 1 de cada 3. Y otro dato, que aunque es diferente en cuanto al impacto, porque ya estamos hablando de fallecimientos, pero hay que recordar que el 28% de fallecimientos en 2018 de la población fue por cardiopatías. En todos estos hay, desde la óptica metabólica, un factor común. ¿Cuál es ese factor común que podemos encontrar en todos ellos? Quizás pudiéramos pensar, bueno, pues una alimentación inadecuada, cierto, pero no siempre. Sedentarismo, cierto, pero no siempre. Alteraciones enzimáticas e incluso algunos poliformismos genéticos que inducen a un metabolismo ralentizado, especialmente lo que tiene que ver con el metabolismo de los azúcares. Bueno, sería un aspecto muy interesante a comentar, pero no tenemos tiempo ahora. Pero todo esto sí que tiene un gran factor común incuestionable, ¿eh? Bueno, parece que estoy planteándolo casi como una película de misterio, pero seguro que casi todos ya lo estaréis pensando, ¿no? Es la resistencia a la insulina. Cuando yo tengo que explicar esto de resistencia a la insulina, los que sois sanitarios y me estáis escuchando, no hace falta que os explique nada porque lo entendéis perfectamente, pero para aquellos que quizás tenéis menos conocimiento, cuando yo se lo tengo que explicar a mis pacientes aquí en la consulta, les digo, y
y es uno de los parámetros fisiológicos metabólicos que primero chequeo en el screening inicial con los pacientes, y aparece una barrita donde ellos ven si no tienen resistencia a la insulina o una resistencia a la insulina moderada o leve o incluso severa. Y ahora, claro, a veces se inquietan, ¿no? Porque cuando escuchas insulina, todo el mundo, los pacientes enseguida están pensando en diabetes, ¿no? Pero no tiene por qué derivar en una diabetes, puede derivar en otras cosas, ¿de acuerdo? Por supuesto, también en la diabetes puede derivar después de años de resistencia a la insulina. Pero cuando se lo tengo que explicar, le digo, mira, eso significa simple y llanamente esto, que la insulina que segrega tu páncreas, miro a la derecha porque ahí es donde suelen estar mis pacientes, ¿vale? La insulina que segrega tu páncreas está resultando incompetente para metabolizar correctamente los hidratos de carbono que te comes. Bueno, ya sé, para los sanitarios eso sonará un poco simplista, pero los pacientes lo entienden perfectamente, ¿de acuerdo? Así que resistencia a la insulina está detrás de todo esto, ¿no? Del síndrome metabólico, de la esteatosis, los estudios lo indican. Ahora hemos dedicado en investigación un año a algo que finalmente verá la luz dentro de un mes, mes y medio. Hemos trabajado mucho sobre lo que es la esteatosis hepática no alcohólica y sobre todo lo que tiene que ver con metabolismo y micronutrientes que son capaces de tratar eso, porque realmente es muy interesante y no me voy a extender mucho en esto porque no es de lo que estamos hablando directamente, indirectamente sí, esteatosis hepática no alcohólica con una prevalencia brutal y sin embargo con escasos planteamientos terapéuticos convencionales. Digo escasos porque, primero, si no hay corrección alimentaria, no hay nada que hacer. Bueno, lo mismo que en un síndrome metabólico y lo mismo que debería de ser también en la mayor parte de las cardiopatías. Hay que hacer corrección alimentaria. Hay quien no lo quiere reconocer, pero esa es la realidad. Hay que hacer corrección alimentaria. Pero en lo que tiene que ver con estrategias, vamos a llamarlas puramente farmacológicas, realmente no hay apenas herramientas en medicina convencional para una esteatosis hepática en un grado todavía de hígado graso donde no hay una inflamación severa, pero ya se empieza a manifestar lo que llegará a ser un problema hasta un 20% de ellos, un problema grave, ¿de acuerdo? Así que es extremadamente interesante. Hábitos de alimentación, ejercicio físico, todo esto influye. Pero la resistencia a la insulina tiene un impacto en diferentes aspectos metabólicos extremadamente trascendentales luego para lo que va a ser la fisiopatología, ¿no? Por un lado, la dislipidemia, donde vamos a ver triglicéridos elevados, HDL, lo que comúnmente la gente llama el colesterol bueno, bajo, en esa proporción, que luego cuando hablemos de cómo valorar el riesgo cardiovascular, veréis que la primera medición simple y sencilla que hay que hacer es ver el cociente entre triglicéridos y HDL. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a comentar. Obviamente, eso significa que las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad van a estar elevadas, ¿de acuerdo? Esto da lugar, en la mayor parte de los casos, a una peroxidación o va asociado a una peroxidación lipídica, a una inflamación, y es interesante el hecho de que la hemoglobina glicosilada, que bueno, la hemos utilizado durante muchos años para ver un poco la curva de la glucosa, para ver un poquito el medio plazo del comportamiento sobre la glucosa de los pacientes diabéticos, pero ahora mismo se utiliza también como un parámetro para valorar la inflamación. Es curioso, la inflamación de bajo grado crónica, de la cual no hablamos hoy mucho, pero que es muy interesante. Esto a su vez puede provocar, o si hablamos de hígado, pues fibrosis e incluso cirrosis. Pero es interesante también la interrelación que hay, porque la propia inflamación impacta provocando resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina también provoca inflamación. Así que nos metemos en un círculo cerrado, metabólicamente podemos decir una aberración metabólica, y que hay que romper por algún punto. Bien. Antes decía, ¿cómo se lo explico a los pacientes? Bueno, realmente la resistencia a la insulina es la incompetencia de una determinada concentración de insulina para conseguir el control de la glucosa. Y esto está en la base de la esteatosis hepática no alcohólica, en el síndrome metabólico, en la diabetes tipo 2, en diversas cardiopatías e incluso, curiosamente, en el cáncer. Si estáis viendo cuáles son las consecuencias de la resistencia a la insulina crónica, bien, estamos hablando de un problema ya de tiempo, vais a ver muchos aspectos, ¿no? Pero entre ellos vais a ver algunos que están directamente vinculados a las cardiopatías, ¿no? Hipercoagulación, aterosclerosis, hipertensión, disfunción endotelial, en fin, y más, ¿no? Es importante que
no solamente tengamos en cuenta la resistencia a la insulina, que más o menos ya todo el mundo va escuchando, por supuesto los que sois sanitarios lo conocéis muy bien, y el impacto también, pero no se habla tanto, al menos para la gente en común, de la resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que está directamente vinculada a la grasa. Y estáis viendo ahí lo que ya se sabe desde hace ya unos cuantos años, la importancia que tiene la leptina sobre la saciedad, ¿verdad? Si estáis viendo, por ejemplo, esto se ha hecho con modelos murinos, pero se puede hacer perfectamente igual con humanos, ¿no? Entonces el tejido adiposo manda la leptina, que forma parte de él, esta hormona, manda una señal al hipotálamo y allí hay unos receptores de leptina que le dicen a nuestras neuronas, especialmente en el hipotálamo, le dicen, bueno, ya está, ya estoy saciado, no hay que comer más, stop, ¿no? Pero se ha observado que aquellos modelos murinos, ratones que son obesos, un porcentaje graso importante, teóricamente tienen mucha leptina y deberían de poder hacer su trabajo, esta hormona, ¿no?, asociada a la grasa. Pero el problema es que se ha observado que en las neuronas de estos animales obesos hay una enzima que se llama MMP2, que estáis viendo arriba, ¿no?, la metaloproteinasa 2, que actúa como estas tijeritas que estáis viendo e impiden la fijación en los receptores de la leptina. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sus neuronas no se enteran, su hipotálamo no se entera y sigue teniendo hambre. Tiene que seguir comiendo y curiosamente, mira, me viene a la cabeza ahora mismo algunos síndromes que tengo de niños pequeños con graves problemas de salud, porque bueno, pues tienen una hipofunción endocrina, vamos a decir, por policromismos genéticos, es un síndrome, donde una de las consecuencias, curiosamente, una de las consecuencias es que no tienen saciedad, ¿no? Así que generalmente son niños que son obesos, ¿no?, entre otros problemas. Obviamente, si hay una claudicación endocrina global, pues es un problema realmente serio, ¿no? Lo que tiene que ver con la leptina está directamente vinculado a la saciedad, ¿no? Así que si la metaloproteinasa 2 impide la fijación, que es lo que ocurre con los obesos, por eso que les resulta tan difícil a veces establecer una pauta dietética de control, y por ello yo personalmente no creo en las dietas, es decir, ya sé que os suena extraño quizás a algunos, pero yo creo en la alimentación saludable, en los buenos hábitos de alimentación, y es lo único que funciona a medio o largo plazo. No las dietas, sobre todo restrictivas, hipocalóricas, no suelen funcionar. Funcionan un poco de tiempo y luego dejan de funcionar. Bien, la resistencia a la leptina se produce por el mismo motivo que la resistencia a la insulina, es decir, por la sobreexposición a altos niveles de la hormona. Un gran consumo de azúcares termina generando, bueno, pues que hace falta una demanda de insulina muy importante y al final esto termina provocando una resistencia a la insulina. Y en el caso de la leptina, en la obesidad, que genera una importante cantidad de leptina, pero al final se produce también una resistencia a la leptina por altos niveles de la hormona. Obviamente, más azúcar, sacarosa, fructosa también, más granos, más cereales, más procesados, pues dan lugar, como estáis viendo, a una mayor metabolización en grasa blanca, luego hablamos de masa parda y masa blanca, más grasa visceral hepática o lo que llamaríamos intraabdominal y, por supuesto, más inflamación. Y ya tenemos, ¿no?, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina y, permitirme, desastre, ¿no?, esteatosis hepática no alcohólica, hepatitis no alcohólica, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatía isquémica, cáncer, bueno, etcétera. Es muy, muy largo. Un pequeño recordatorio sobre esta relación en la esteatosis hepática, bueno, lo estáis viendo aquí, muy brevemente, pues aquí tenéis la síntesis de nuevo de ácidos grasos a triglicéridos, un aumento de las lipoproteínas de baja densidad, en fin, la beta oxidación, etcétera. Y bueno, pues todo esto cuando ocurre, estáis viendo los esquemas que utilizamos, ¿no? Exceso de azúcares, el colesterol elevado, triglicéridos, sobre todo triglicéridos elevados, más importante, HDL bajo, triglicéridos elevados, la esteatosis hepática con un porcentaje graso intrahepático que empieza a aumentar, empiezan a subir las enzimas hepáticas, empiezan la fatiga, el dolor, el cansancio, la inflamación, el estrés oxidativo, es decir, la peroxidación, nos metemos ya en una esteatohepatitis no alcohólica y con el tiempo, si no paramos esta rueda, pues entramos en fibrosis
inflamación ya importante, necrosis y cirrosis, incluso hasta hepatocarcinoma, con el tiempo. Bien. Valoraciones primarias. Tanto para una valoración primaria en un síndrome metabólico como para valorar un riesgo vascular, cardiovascular, incluso hasta valoraciones para una esteatosis hepática no alcohólica, que vuelvo a decir, todas estas tienen una prevalencia extraordinaria, así que es algo que estamos viendo habitualmente, ¿no? Historia clínica completa, antecedentes familiares, personales, especialmente los relacionados con la morbimortalidad cardiovascular, factores de riesgo, hábitos relacionados con el estilo de vida. Hay que preguntar, y hay que preguntar mucho sobre la alimentación, y sobre muchas otras cosas. Hace falta tiempo con el paciente. Consumo de fármacos, síntomas relacionados con la arteriosclerosis, por supuesto, exploración física arreglada, que recoja pues, los parámetros antropométricos. Ahora ya contamos con dispositivos muy avanzados que nos permiten conocer muy bien la composición corporal, cifras de presión arterial, obviamente, ¿no? Auscultación cardiopulmonar, carótidas, etc. Por supuesto, hemograma, bioquímica general, el perfil lipídico, interesante, no para obsesionarse, como luego vamos a ver, con el colesterol total, la hemoglobina glicosilada, un electrocardiograma, quizás, en fin, dependiendo, ¿no? Incluso hasta puede ser, en algunos casos, un ecocardiograma. A nivel de lo que es un screening inicial, a algunos de nosotros nos va muy bien utilizar el electrosomatograma, que nos permite obtener datos muy interesantes sobre el paciente, que por supuesto no sustituyen otras pruebas clínicas convencionales, pero que es un screening inicial, como decía, que resulta muy práctico para tener un cuadro global cuando el paciente viene a consulta, ¿no? Y una de las cosas que yo suelo mirar es pues, carótidas, porque me permite obtener unos datos que afinan bastante bien sobre uno de los factores de riesgo vascular. Luego hablaremos un poco del endotelio vascular y ahí es donde encontraremos la relación con esto que yo suelo analizar. Bueno, incluso pues, nos permite tener algunos parámetros relacionados con el riesgo vascular. Insisto, sin sustituir pues, a un electrocardiograma, ecocardiograma, etcétera, etcétera, pero bueno, son datos, bienvenidos los datos. Cuantos más datos tenemos de un paciente, mejor, más fácil resulta establecer una pauta terapéutica sobre su metabolismo. Aquí estáis viendo también un perfil de ácidos grasos. Por ejemplo, si el paciente le hacemos el perfil de ácidos grasos y tiene unos niveles de omega 3, en este caso, por ejemplo, de EPA, notablemente bajos, pues, hombre, no ayuda, ¿eh? Si encima tiene un síndrome metabólico, tiene ya una hipertensión, resistencia a la insulina, ya empiezan a sacar las orejas el lobo de por dónde puede ir, y le hacemos un perfil de ácidos grasos y encima los omega 3 los tiene bajos, a nivel de eritrocitos importante, pues es otra pista de que algo hay que cambiar. ¿Cómo valoramos otros parámetros muy interesantes a la hora de valorar el riesgo cardiovascular? Bueno, en principio, insisto en que se puede utilizar como primera medida básica, porque el paciente muchas veces viene con un análisis de sangre muy elemental, donde siempre está el colesterol y donde debería de estar siempre el HDL colesterol y los triglicéridos. Hay que ver el cociente, la proporcionalidad que hay entre triglicéridos y HDL. Hace ya pues casi, sí, 5 años ya, han pasado desde un congreso internacional donde participamos varios docentes y entre ellos pues un amigo que además es cardiólogo, hablamos acerca del tema del colesterol, ¿no? Y nos preguntaron, bueno, me preguntaron a mí, a pesar de que era el cardiólogo, y sobre los niveles de colesterol, esto del 200, ya pues, superar el 200 riesgo, y yo di las explicaciones en las que creo, y luego dice de todos modos, bueno, pues el doctor Chacón puede expresarse al respecto, ¿no? Que es cardiólogo con buena formación y a ver si lo que yo estoy diciendo es correcto, ¿no? Y efectivamente coincidimos, ¿no? El colesterol total como valor de riesgo cardiovascular es una estupidez supina. Se pueden utilizar muchos argumentos para explicar esto. Muchos. Desde poblaciones que son muy longevas y no conocen apenas las cardiopatías y tienen niveles de colesterol total elevados, más elevados que nosotros, hasta algo tan simple como que hace 30 años, cuando yo empezaba, el colesterol, los niveles eran hasta 260, luego nos bajan a 240, luego nos bajan a 220, ahora nos bajan a 200, y con a este ritmo de bajada, dentro de poco todos tendremos hipercolesterolemia. Y además, algo tan simple como que el colesterol es esencial para la vida. Si nos obsesionamos con bajar demasiado los niveles de colesterol total, podemos estar cometiendo una estupidez que perjudique la salud. Simple y llanamente.
Y luego que estudios significativos, relevantes, que demuestren que el colesterol total lo podemos tomar como un parámetro para valorar el riesgo futuro cardiovascular, no los hay, significativos no los hay. Sí los hay sobre otras cosas, y ahora de hecho os voy a mostrar alguna de ellas. Así que creemos que es, por ejemplo, primer parámetro que podemos utilizar, bien sencillo, dividir los triglicéridos por el HDL. Y esa cifra hay que intentar que no supere el 2. Bien simple, ¿no? Tienes triglicéridos, por ejemplo, 100 y HDL tienes 50, pues esa proporción ya empiezas a estar en la frontera de lo que no interesa, ¿vale? 100 entre 50, 2, ¿de acuerdo? Si tienes un 150 triglicéridos y un HDL de 50, ¿la cifra cuál es? 3. Ya empiezas a meterte en una cifra que no interesa para nada, aunque muchas veces nos llegan pacientes que tienen incluso 250, 300 de triglicéridos y HDL de 38, 40. Eso para mí es importante. Eso es más importante que tener un colesterol total de 240. Y si el sujeto tiene, el paciente tiene 60 años de edad y tiene 230 de colesterol, no le demos, por favor, mayor trascendencia. Fijémonos en la proporcionalidad entre triglicéridos y HDL, ¿de acuerdo? Más importante. Insisto, y lo ideal, pues que el HDL, lo que llaman colesterol bueno, pues que esté un poquito más alto, quizás un 60, 65, 70, y que los triglicéridos estén pues, más o menos a la par o incluso un poco más bajo, 65, 70 triglicéridos o incluso más bajo, 50, 60, por ejemplo, ¿no? Bien. La homocisteína, obviamente, la PCR ultrasensible, en fin, hay muchas cosas que podemos valorar, y las apoproteínas. Bueno, ¿por qué he mostrado esto? Porque, bueno, el ciclo de la homocisteína es riesgo vascular, indudablemente, ¿no? Muy, muy interesante. Algunos estudios que hay ahora mismo sobre el por qué en algunos pacientes resultó especialmente letal el llamado SARS-CoV-2, el que parece ser que provoca la COVID-19. Sin entrar en aspectos polémicos sobre todo esto, lo que está claro es que algunos de los que padecieron la COVID-19 tuvieron graves problemas de coagulación, ¿no? Y parece ser que las poblaciones latinas, como somos nosotros, y los italianos, etcétera, pues parece ser que ese poliformismo genético que induce una alteración en el metabolismo de la coagulación y de la homocisteína también, que tiene que ver con los folatos y tiene que ver con ciertas enzimas que estáis viendo aquí en la conversión de la metionina en la homocisteína, ese poliformismo genético pudiera haber estado relacionado con una mayor letalidad en el curso de lo que ocurrió en marzo, abril en nuestro país y en otras poblaciones, sobre todo latinas. Bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero no despreciemos el impacto del aspecto de la coagulación y de este poliformismo en el metabolismo de la homocisteína. Bien, y la importancia del endotelio vascular, luego va a volver a salir, en la relación con la inflamación que se produce en el endotelio vascular. Ahí es donde se produce, perdón, valga la redundancia, provoca un problema serio, la homocisteína. La PCR ultrasensible, pues aquí tenéis, ¿no? Hay muchos estudios que indican, pues como estáis viendo en este resumen, la PCR es el marcador de inflamación vascular más estudiado y validado hasta la fecha. Ojo, los niveles de PCR ultrasensible, no la PCR simplemente, sino la PCR ultrasensible, pueden predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, luego empieza a dar una serie de datos, estudios que se han realizado, hay más, desde luego, más estudios realizados, muy interesantes sobre proteína C reactiva ultrasensible, riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En fin, hay estudios de proteína C ultrasensible como factor independiente de riesgo en población con y sin antecedentes cardiovasculares. Bueno, pues hay muchos más informes, PCR reactiva de alta sensibilidad, riesgo de enfermedad cardiovascular, bueno, sería extenso. Curiosamente no se hace mucho la PCR ultrasensible en nuestro país, ¿no? Y a veces cuando la pedimos, muchas veces, perdón, valga la redundancia, se ponen pegas, pero es un factor importante. Otro factor trascendental que ya he hablado de él son los triglicéridos, ¿de acuerdo? He querido tomar textualmente este comentario tomado de un médico de la Clínica Mayo,
que me venía muy bien el comentario porque está relacionado con algo que siempre le he dado mucha importancia, que son los niveles, mejor que los niveles, lo que suponen la presencia de triglicéridos en lo que se llama la VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad. Y es que lo estáis viendo aquí a la izquierda, ¿no? Este es un modelo simplemente y estáis viendo que todo lo que estáis viendo en amarillo, por poner un aspecto gráfico, son triglicéridos, ¿de acuerdo? Un poco de colesterol, pero sobre todo triglicéridos. Es el gran núcleo de una VLDL, son triglicéridos. Este médico decía, perdón, hacía este comentario. Hay varios tipos de colesterol, cada uno compuesto de lipoproteínas, grasas, y por lipoproteína contiene una mezcla de colesterol, triglicéridos, etc. Bueno, a lo que voy, que es lo importante. El colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad generalmente se estima como un porcentaje del valor de triglicéridos. Y ahí la importancia que antes comentaba, ¿no? De tener una referencia más importante en la proporcionalidad entre triglicéridos y HDL que el colesterol total. La mejor manera de reducir el colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad es reducir los triglicéridos. Perder peso, hacer ejercicio con regularidad, son muy importantes. Tal vez también, dice él, debas evitar los alimentos azucarados, por supuesto, y especialmente el alcohol. Un comentario sobre las dos protagonistas importantes, apoproteínas, en el riesgo vascular. Hablamos un poquito brevemente de la ApoB y de la ApoA1. Os leo un poquito, ¿no? La capacidad de estimular el transporte de lípidos por parte de las HDL, a que siempre decimos el colesterol bueno, ¿no? Parece ser exclusiva de la ApoA1. Insisto, la HDL sin la ApoA1 sirve de poco. Este proceso permite que las HDL realicen un lavado rápido y eficiente del exceso de colesterol y su almacenamiento como ester de colesterol. Es el transporte del colesterol por las HDL desde las células extrahepáticas hacia el hígado para ser eliminado por la bilis es el mayor responsable del efecto protector de esta lipoproteína contra la aterosclerosis. Es decir, la HDL, el colesterol bueno, sería como el barrendero, permitidme la analogía, para ir limpiando colesterol, pero el barrendero sin escoba no sirve, ¿vale? La escoba es la ApoA1, es la gran responsable de esa limpieza. No se suelen hacer análisis, a no ser que alguien lo solicite específicamente, de las apoproteínas. En otros países se hace de manera mucho más habitual que aquí, ¿no? Segundo aspecto importante, en la conversión del VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, a lo que el paciente ve en la analítica, que es la LDL, la ApoB sufre un cambio conformacional que permitirá la unión de las LDL a su receptor y su salida de la circulación. Ahí está el problema, ¿no? Se han relacionado concentraciones elevadas de ApoB con estados de, otra vez, a la palestra, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Nuevamente, factor metabólico clave, resistencia a la insulina. No se suelen medir, pero se pueden medir las apoproteínas B y A1 para establecer realmente de manera mucho más precisa el riesgo vascular que simplemente ver el colesterol total, ¿no? Y el HDL. ¿Tiene el colesterol total? Bueno, menos mal que ahora muchos médicos de atención primaria ya no se asustan tanto con el colesterol total y miran los porcentajes de HDL, etcétera, ¿no? Pero lo que creo que se puede hacer un poco mejor es darle más trascendencia a los triglicéridos, que a veces no se le da. Tienen mucha importancia, como acabamos de ver. Otro factor clave es el endotelio vascular. Y aquí me he querido poner en boca de un cardiólogo de mucha experiencia, ¿no? Que hacía este comentario. Dice, nosotros los médicos, por nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra autoridad, tenemos habitualmente un ego muy grande que nos impide admitir nuestros errores. Y él dice, pues bueno, voy allá, ¿no? Reconozco abiertamente que me he equivocado. Después de 25 años de experiencia como cirujano cardiovascular, con más de 5.000 operaciones a corazón abierto a mis espaldas, ha llegado el día de reparar el daño, lo dice, suena un poco fuerte, ¿no? Pero hay que entenderlo. Reparar el daño partiendo de fundamentos médicos y científicos. Estas palabras, bueno, se hicieron virales en las redes cuando las publicó, que ya hace unos años, de este cirujano cardiovascular norteamericano. Él declara que recomendar la ingesta de medicamentos contra el colesterol y una dieta baja en grasas ya no se puede defender desde un punto de vista moral. El motivo es que las dietas bajas en grasas son ricas en hidratos de carbono simples y complejos que destruyen activamente la pared de los vasos sanguíneos, provocando una inflamación crónica.
¿de acuerdo? Por tanto, la culpa no era de las grasas, como se nos inculcó durante 40 años, que por cierto habría que ver por qué se nos inculcó que la culpa era de las grasas, porque hace tan solo 3 años trascendieron unos documentos privados que establecían colaboraciones entre la industria azucarera norteamericana y la administración norteamericana para culpabilizar de las cardiopatías a las grasas y no al azúcar, ¿de acuerdo? Hay muchos documentos interesantes sobre esto, ¿no? Ahora sabemos que, bueno, pues esto no era cierto, ¿no? Evidentemente, el problema de las grasas es cuando son grasas de muy mala calidad y van asociadas, sobre todo asociadas a azúcares rápidos. Y entonces provocamos una inflamación crónica. Pero la culpa la tienen fundamentalmente los azúcares. Este cardiólogo hace este otro comentario que os quiero mencionar, ¿no? Porque me parece muy interesante. Cuando tras ingerir alimentos, en especial carbohidratos de absorción rápida, se produce un pico de hiperglucemia, determinados factores asociados a la subida de azúcar, como los productos de la glicación avanzada o los triglicéridos acompañantes, dañan el endotelio, la capa más interna de las arterias y, por tanto, la que contacta directamente con el flujo sanguíneo, modificando sus condiciones fisiológicas, las del endotelio vascular, ¿de acuerdo? Lo que se traduce en una menor producción del más potente vasodilatador conocido, el óxido nítrico, que en medicina preventiva, en medicina integrativa, llamarlo como queráis, le damos mucha importancia, aumentando al mismo tiempo la permeabilidad del endotelio al colesterol y al calcio, lo que aumenta las posibilidades para el desarrollo aterosclerótico. En definitiva, dice, la sobrecarga glucémica actúa como un potente cepillo metálico, estamos hablando de metabolismo, sobrecarga glucémica, metabolismo, como un potente cepillo metálico sobre esa finísima capa unicelular a la que llamamos endotelio y del que depende la salud de nuestras arterias. Así que, realmente, ¿cuál es el problema? ¿Es el colesterol, los depósitos de calcio? ¿O es que el endotelio ha perdido flexibilidad y calidad, está, por decirlo de una manera sencilla, astillado y permite que se vayan adhiriendo estas moléculas grasas y colesterol? Pues eso, es la calidad del endotelio vascular, efectivamente, ¿no? ¿Y qué factores perjudican a la calidad del endotelio vascular? Pues se perjudican los mismos factores que provocan la esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso, etc. Consumo habitual de azúcares, incluido el almidón. Por eso nos sirve que dicen algunos pacientes, no, yo no soy goloso, ¿no? Pero sin embargo luego están enganchados literalmente al pan, sobre todo al pan blanco, con un índice glucémico muy alto realmente, no tan lejano del azúcar, de la sacarosa, ¿eh? No olvidemos que un polisacárido compuesto de amilosa, amilopectina, el polisacárido luego se disgrega gracias a la amilasa salivar, amilasa pancreática y disacaridasas, y finalmente también se comporta como eso, como azúcar. No se nos olvide, que a veces se nos olvida, ¿no? La falta de grasa saludable, omega 3 especialmente, el sedentarismo, el estrés oxidativo, el sobrepeso, la falta de alimentos ricos en clorofila, es decir, verdura, y pigmentos vegetales antioxidantes. Bueno, eso es una estrategia que utilizamos para fortalecer el endotelio vascular en la NCA, en la nutrición celular activa, vitamina C, lisina, coenzima Q10, en fin. Bueno, un poquito micrometabolismo, sin entrar en las profundidades de la mitocondria, pero simplemente es un recordatorio sobre que aunque las mitocondrias las vamos a encontrar en prácticamente todas las células, no todas, pero prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, hay algunos órganos que son, por decirlo así, muy dependientes de un elevado metabolismo mitocondrial. Y entre ellos tendríamos, por supuesto, el músculo, el hígado, el cerebro, indudablemente, pero también el corazón. No debemos de olvidar la trascendencia de la cantidad o porcentaje que tengamos de lo que se llama grasa blanca o grasa parda, es decir, adipocitos blancos, adipocitos marrones. No me puedo extender mucho en esto, pero es muy interesante si veis el gráfico, porque la grasa blanca, que es, comillas, la mala, ¿no? Por lo menos la que está asociada a diferentes patologías, tiene una composición grasa dominante, un núcleo que está, a ver, la expresión que utilizaría, desplazado, hasta casi la membrana, y un poquito de mitocondrias disfuncionales, de hecho, muchas veces, ¿no? Y un adipocito marrón, que es marrón, aunque esto solo es un dibujo, ¿no? Pero es porque tiene mucha cantidad de mitocondrias activas y está asociado a un mayor riesgo de patologías y de alteraciones metabólicas y sus patologías consecuentes.
al adipocito blanco, almacén de energía, lipogénesis, adipogénesis, bajo contenido mitocondrial, componente básico que, pues otra vez, los triglicéridos. Y la grasa parda o adipocito marrón, muy importante para el gasto energético, para la termogénesis, para la beta-oxidación, alto contenido mitocondrial, componente básico citoplasma, bueno, como debe de ser, ¿no? Pérdida de peso asociado a una mayor pérdida de peso y mejora la resistencia a la insulina. En cuanto a la función bioenergética mitocondrial normal, es básica para el cardiomiocito, para su funcionamiento normal. Una función bioenergética mitocondrial anormal, a nivel vascular, provoca miocardiopatías isquémicas, defectos en la conducción cardíaca, miocardiopatías hipertróficas y dilatadas y miocarditis. Hablaremos más de esto en algunos seminarios de NCA a final del año, de este año, primeros del 2021. Recomendaciones convencionales para evitar el riesgo cardiovascular. Bueno, generalmente se acepta que el tratamiento para el síndrome metabólico, que es, por decirlo así, la antesala de algunas cardiopatías o de muchas, consiste en abordar cada uno de los factores que han provocado su aparición para intentar revertir. La atención del síndrome metabólico comprende dos objetivos fundamentales. Primero, reducción de causas subyacentes, obesidad, inactividad física, tabaquismo, hábitos higiénico-dietéticos inapropiados. Y dos, tratamiento de los factores de riesgo lipídicos y no lipídicos asociados. En realidad, la mejor opción terapéutica sería aquella que se enfocase en la raíz. Pero hay que entender que si simplemente se utilizan fármacos para los síntomas ya que están apareciendo, ¿no?, clínicamente, y no hacemos un enfoque etiológico, causal, pues realmente no vamos a tratar ninguno de los factores que han provocado la cardiopatía o que están por provocar la cardiopatía. La reducción del peso, el incremento de la actividad física, sin duda tienen un impacto, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, este estudio, 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana, ¿vale? ¿Quién no puede hacer eso, no? Durante 20 semanas logró reducir el porcentaje de afectados de síndrome metabólico en un 32%. Pues es mucho, ¿no? Un error común. Dieta que se recomienda hipocalórica y restrictiva. No suele funcionar. ¿Acordáis de lo de la leptina? Pacientes con mucho peso, le pones una dieta muy restrictiva y literalmente no la soportan, no la aguantan. Así que hay que buscar una alternativa mucho más inteligente que no genere altos niveles de ansiedad y que al final hacen que el paciente termine claudicando y volviendo a sus malos hábitos. Otro detalle importante en el tratamiento de problemas asociados es cuando el colesterol empieza a estar elevado y la medida clásica que conocemos todos es el uso de las estatinas, ¿no? No se nos debe de olvidar, ya sé que esto los sanitarios lo conocéis bien, pero por si acaso hay que recordarlo, que la síntesis de colesterol ocurre paralelamente a la síntesis de coenzima Q10. Por tanto, las estatinas actúan también sobre el metabolismo de la coenzima Q10, no solamente sobre el colesterol, ¿no? Y la reducción de la coenzima Q10 con el uso de estatinas, pues suele ser más dramática de lo que cualquiera se puede imaginar. Tan solo en muy poco tiempo, en 30 días, una reducción de hasta el 49% de la coenzima Q10 con el uso de estatinas. Y no olvidemos que la coenzima Q10 es factor clave del metabolismo mitocondrial y factor clave de la protección vascular. Parece una contradicción, ¿no? Nuestro enfoque desde la NCA. Bueno, si todo esto que hemos estado viendo es el resultado de un modo de vida moderno, pues hay que actuar sobre esto, ¿no? Alimentación desequilibrada, sedentarismo, estrés, y la manera de revertirlo es actuando sobre los tres frentes, no queda otra, ¿no? Nosotros en la NCA establecemos unos perfiles. Nos gusta trabajar sobre el perfil del paciente. El perfil constitucional, terreno biológico, si queréis, es el resultado de dos cuestiones fundamentales. Una, lo que tú eres constitucionalmente, y dos, lo que tú estás haciendo a lo largo de tu vida. Esos dos factores unidos dan lugar a tu terreno biológico, que es lo que tú tienes ahora mismo, ¿no? Y ese terreno biológico puede ser de diferentes tipos. Y nosotros englobamos estos que están relacionados con el síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular, en los siguientes tipos. Primero, terreno hipoglucémico. Son aquellas personas que por naturaleza, por gusto, también por tradición familiar, muchas veces han sido grandes consumidores de azúcar desde pequeños, ¿no? Y cuando llegan ya a la adolescencia, muchas veces les vemos ya obesos, ¿no? Como veis, perfil gran consumidor de azúcar durante infancia y adolescencia, estados anímicos fluctuantes, son los que tienen hipoglucemias reaccionales,
media mañana, media tarde, si no comen algo que sea almidonado o azucarado, pues francamente se ponen de muy mal carácter, tendencia a la obesidad, diabetes muy temprana, obesidad global, son grandotes, hermosotes en general. Aquí tenéis otro terreno donde se puede dar también mayor posibilidad de riesgo vascular, de síndrome metabólico, que sería el terreno vasocolítico. No es tanto ya alguien que le guste el dulce en particular, sino que tiene una obesidad no global, sino más bien abdominal. El protagonista aquí es el hígado y siempre el páncreas termina siendo subsidiario de un hígado que nosotros llamamos hepatosensible, ¿no? En el terreno vasocolítico. No les tira tanto el azúcar, generalmente, pero sí les tira mucho el almidón y los salados. Es decir, yo no como azúcar, pero se pueden poner a patatas o a pan hasta las cejas, ¿no? Permitirme el término. Perímetro abdominal quizás no es tan grande proporcionalmente. Los niveles de triglicéridos tiran para arriba, el colesterol tira un poco para arriba, el ácido úrico a veces no siempre, etc. Terreno oxidado degenerativo es cuando ya el paciente lleva muchos años de alguno de los perfiles anteriores y lo que ha provocado ya es que está en un estado, vamos a llamarlo, patológico ya, donde ya hay alteraciones con las VLED, con el triglicérido, hay un endotelio frágil, hay una obesidad que no se ha corregido a lo largo de los años, hay un estrés oxidativo que podemos medir de muy diferentes formas, en fin, el riesgo ha aumentado claramente y ya estaría aquí en el terreno oxidado, ya nos encontramos delante de alguien que está manifestando patología, no está en un estado prepatológico, sino ya hay patología. ¿Medimos el estrés oxidativo? Bueno, lo podemos hacer mediante los cuestionarios que utilizamos en NCA, que es el IOMED, muy interesante para determinar el perfil, pero también lo podemos hacer en sangre, nosotros en la clínica también lo miramos en sangre, en fin, se puede hacer de diferentes maneras. Medicina convencional, el tratamiento, pues si quieres actuar de una manera preventiva, cuando hay un síndrome metabólico, pues van a usar ejercicio físico diario, control calórico, y si ya empiezan a despuntar algunos parámetros bioquímicos alterados, pues hipolipemiantes, antidiabéticos, antihipertensivos, ansiolíticos a veces, y proceden, etc., ¿no? ¿Qué hacemos en la NCA? Control de peso mediante una dieta no restrictiva en calorías, sino más bien hiperproteica de calidad, con una leve reducción calórica, NCA de detoxificación inicialmente, ejercicio físico diario bien planificado, NCA específica para regular el colesterol, regulación de la glucemia, regulación de la hipertensión, regulación del sistema nervioso, etc. Abordaje del estado premórbido, vamos a decir, ¿no? Control de peso, correlación alimentaria, ejercicio físico, NCA específica. Utilizamos dietas también específicas, bueno, perdonadme el término, dietas, planes de alimentación, nosotros lo llamamos PPS, Programa Personal de Salud, así lo establecemos, porque al menos en nuestra clínica establecemos un programa global de actuación. Aquí contamos con nutricionistas, varios médicos que están trabajando, preparadores físicos incluso, psicólogos, sofróloga. Intentamos hacer un plan. Hay quien no necesita toda la actuación, solamente una buena medicina integrativa, etcétera. Otros necesitan apoyo de la psicóloga, otros necesitan una buena preparación física, ejercicio físico, bueno, y por supuesto un plan de alimentación saludable. Aquí estáis viendo una primera alternativa que es depurativa, una alternativa ya según el terreno biológico, si es hipoglucémico, si es vasocolítico y ya si está en un estado oxidado. En función de todo esto vamos estableciendo unas pautas que, aunque estáis viendo ahí, son unas pautas generales para cada terreno, procuramos siempre que es necesario el individualizar. Ejercicio físico, fundamental. Y luego establecemos una detoxificación, donde tratamos con prebióticos, estimuladores emuntoriales, moduladores de la función hepatobiliopancreática, utilizamos también algunos antioxidantes, especialmente si hay un terreno oxidado y sobre todo para fortalecer el endotelio vascular. Si hace falta alguna ayuda sobre la ansiedad, estado de angustia, si hay que actuar sobre el metabolismo del colesterol, sobre todo, subiendo el HDL y bajando triglicéridos, aunque la mejor manera de bajar los triglicéridos, sin duda alguna, tengámoslo claro, es comer bien y hacer ejercicio. No hay nada que funcione mejor, ¿de acuerdo? Una NCA específica, donde seguimos con una reestructuración biológica del terreno, seguimos, pero actuamos ya más profundamente sobre el metabolismo hepático, si hay que tratar la esteatosis hepática no alcohólica, desde luego con el Ergy Liver Complex nuevo, le hemos dedicado 2 años, año y medio prácticamente, año y medio de trabajo,
y otros, bueno, no quiero utilizar nombres comerciales, ¿vale? Porque prefiero que nos quedemos con la idea. Moduladores del metabolismo, utilizamos la canela de Ceilán, la arginina, tan importante como precursor del óxido nítrico, la L-carnitina, tan importante para fortalecer el músculo cardíaco, la Q10 que hemos estado hablando, importante las vitaminas metiladas, muy importante. Y hay que mantener el sistema. Hemos conseguido equilibrar al paciente, muy bien, enhorabuena, pero como no se cuide, volverá otra vez a la misma. Así que seguir con una alimentación equilibrada, ejercicio físico, buena gestión del estrés y buen equilibrio del metabolismo. Pues disculparme que he ido un poquito acelerado, pero teníamos que ceñirnos a unos tiempos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido útil la presentación. Y hasta aquí. Gracias a todos por vuestra escucha y mis mejores deseos para todos los oyentes.